Buenos días, que Dios los bendiga. ¿Cómo les va? Bien. Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Están contentos? ¿Calor? ¿Frío? ¿Hambre? Todavía no. Ya casi. Bueno, la verdad que qué bueno verlos acá a todos, y es una bendición los que nos visitan, los que ya tienen mucho tiempo de estar por acá también. Siempre es un gusto y es un gozo verlos a todos. Hoy vamos a continuar con el estudio de Romanos. Vamos a ir al capítulo 13. Antes quiero recordarle a los jóvenes adultos, jóvenes mayores de 18 años. A ver, levántame la mano quienes tienen más de 18. Jóvenes adultos, que no tengan esto en el dedo ni en el registro, porque si no todo el mundo levanta la mano, ¿verdad? Están invitados hoy, después de acá, después del culto. Hay un paseo para ir a compartir un rato, para ir a disfrutar en el Bosque de la Hoja. Entonces de aquí nos vamos al final para allá. Están todos invitados para que puedan ir. De verdad que va a ser una bendición estar por allá y compartir. Por ahí, si usted viera que hay algún joven ya más grande que se va a despistar, usted le dice: ¿qué? No se haga loco, hermano. A ver, vámonos y vamos a ir a compartir un ratito. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir con el tema del día de hoy. Y hoy vamos a predicar la enseñanza. Hoy la llamé ¿a qué hora llegamos? ¿A qué hora llegamos? La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de Romanos capítulo 12, y leíamos o explicábamos que realmente Pablo aquí en este pasaje específicamente ya no nos habla acerca de la redención, del plan de la redención, sino que nos habla de cómo debe actuar un cristiano, cómo se debe comportar un cristiano en la sociedad, en la iglesia, con su familia, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento? Y solo para recapitular algunas ideas claves de la semana pasada, de lo que compartíamos, quiero decirle que el mundo no va a ser impactado, escúcheme, el mundo no va a ser impactado por nuestras palabras. El mundo no va a cambiar únicamente por lo que usted diga, ¿sí? Sino que va a haber un impacto en la vida de las personas con lo que cada uno de nosotros haga, como nosotros vivamos, ¿sí? Porque a veces nuestras acciones y nuestros hechos hablan muchísimo más fuerte que nuestras palabras. Amén. Entonces quiero dejarle este mensaje: menos recitar versículos y más vivir la palabra. Amén. Tenemos que recitar menos versículos y tenemos que vivir más lo que creemos, porque de nada vale conocer si no vivimos. La iglesia debe ser un reflejo de Cristo, más que un eco lejano de sus palabras. Amén. La iglesia tiene que ser un reflejo de cómo vivió Cristo, más allá de un eco que suene por allá de sus palabras, algo que por ahí, algo que sonó de repente. No, tenemos que vivir como vivió Cristo. Amén. Un cristiano, un creyente, se reconoce por amar, por respetar, por honrar, por servir, por amar sobre el daño que le hayan hecho, por perdonar, por no pagar mal por mal. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso se reconoce un cristiano. Un cristiano se reconoce más por esto que por hacer lindas oraciones, ¿sí? Que por cantar bonitas canciones o por dar lindos sermones. Un cristiano se reconoce por su conducta, por su carácter, por su personalidad. Y el Señor lo dijo una vez:
Él dijo: en esto reconocerán que ustedes son discípulos míos. En que prediquen muy lindo, no. En que oren muy bonito, no. En que se amen unos a otros. Amén. Esa es la clave, ¿sí? Es vivir el evangelio. Y por eso es que mucha gente no cree. Porque como dijo alguien por ahí, me gusta mucho su Jesús, me gusta mucho su Cristo, lo que no me gusta son como son los que lo siguen. Porque muchas veces lo que hacemos deja mucho que desear con respecto a lo que nosotros decimos creer. Amén. Pablo dice ahí, entre algunas cosas, que en lo que dependa de nosotros debemos estar en paz con todos. Amén. Debemos procurar estar en paz con todos. Y entonces quiero decirle una cosa, que nosotros no deberíamos en ningún lugar ser el problema. ¿Se puede estar en paz con todo el mundo? ¿Usted cree que se puede estar en paz con todo el mundo? Difícil, ¿verdad? Es difícil. Yo creo que no. Así, sinceramente, yo creo que no. ¿Por qué? Porque de repente usted va a tener ahí un vecino incómodo, ¿verdad? De repente usted tiene un compañero en el trabajo, de esos que andan con el puñal atrás. Pero dice que lo que dependa de nosotros, tenemos que procurar estar en paz con todo el mundo. O sea, que yo no sea el problema. Él tiene tal vez problemas conmigo, pero yo no debo ser el problema. Amén. Resumen de la semana pasada, como diría alguien por ahí, a grosso modo. Hoy vamos a hablar de a qué hora llegamos. Ese 8 azul, ese 8 azul, a mí me trae muchos recuerdos, porque cuando yo estaba, no sé si en el kinder o en primero de la escuela, mi papá se compró un Fiat Berlina del año 78, más o menos, amarillo. Era una emoción para nosotros tener carro en ese momento. Y entonces íbamos, Aarón no estaba, y entonces habíamos 4 ya, y todos íbamos en el carro, ¿verdad? En ese momento, en ese tiempo, no existían sillas para los chiquis, no existía nada de eso, ¿verdad? Ahí todo el mundo se montaba como podía, más o menos como el ganado, ¿verdad? Nada más eche y monte y ya. Nosotros seguíamos jugando. Yo me acuerdo que en un momento era un poco incómodo, ¿verdad? Porque éramos 4. Entonces de repente alguno, por vacilar, se montaba como en la partecita que queda entre el vidrio de atrás y el sillón, ahí que hay un espacio donde se ponían antes unos parlantotes, ¿verdad? Y ahí nos íbamos jugando. Bueno, la cosa es que un día mi papá dijo que iba a cambiar el carro y fuimos a ver el carro. Yo no sé exactamente dónde era, pero me acuerdo que había como pinos o árboles, no sé si era como camino para Puente Salas o por allá, para Virri. Bueno, tengo memoria. Y llegamos por ahí y entonces nos bajamos del Fiat y estaba frente a nosotros un bocho azul. Y mi papá compró el bocho azul. Y eso era una emoción muchísimo más grande, porque yo me monté a ese carro y yo decía, esto es un bus, esto es una cosa enorme, ¿verdad? Era grandísimo, y tenía un detalle especial, que los dueños, ahí el bocho tiene los asientos de adelante, ¿verdad? Que son para 3, tiene como una barrera entre esa parte y la parte de atrás, y los 2 asientos de atrás no estaban viendo para adelante, sino que uno veía para atrás y otro para adelante. Entonces yo decía, o sea, ¿qué es esto de viajar en un carro yendo para atrás? ¿Verdad? Una cosa increíble. Y ese asiento, cuando nos íbamos para la playa,
que hoy ya uno con hijos y demás, uno decía, ¿cómo hacía para irse para la playa con 5 hijos en aquellos tiempos? No hacía tan bárbaro el gasto y todo. Pero la cosa es que nos íbamos y se quitaba ese asiento que iba yendo para atrás y ahí se ponían colchones. Entonces nosotros, eso era súper el viaje, ¿verdad? A mí me encantaba acomodar, yo era el que acomodaba, ¿no? Yo iba acomodando todo atrás, porque yo iba como a jugar Tetris. Yo acomodaba todo, bueno, y ahí nos íbamos. La historia es que cuando nosotros salíamos, ¿verdad? Ya Aaron ya estaba en ese momento, muy pequeñito. Pero de nosotros 5 hay uno muy intenso, ¿sí? Hay uno muy intenso. Ustedes lo conocerán, muchos. ¿Quién es? David. Correcto. David. Y entonces nosotros nos íbamos en el bocho y salíamos de acá de Santa Lucía, bajábamos y más o menos cuando íbamos llegando al Palín, David decía, ¿y ya llegamos? Cuando íbamos llegando como a Heredia, decía, y todavía estamos en Costa Rica. Y más o menos así se nos tiraba el viaje hasta la playa. Cada 5 o 10 minutos ahí preguntando que si ya llegamos. Y hoy nos da mucha risa, pero bueno, en ese momento también, pero también ya llegaba un momento que uno decía, ya por favor, ya. Muy buenos tiempos que Dios nos permitió vivir con la familia. Con un bocho que de repente se descompuso la puerta que se abría para atrás y todos teníamos que tirar por delante, brincar. De repente el bocho andaba destiempado el motor y en vez de sonar sonaba. Entonces cuando llegamos a algún lugar la gente no sabía si era un asalto. Si usted me pregunta hoy, deseo con todo mi corazón tener un bocho. Algún día me voy a comprar un bochito de esos. En el versículo o en el capítulo 12, capítulo 13 de Romanos, Pablo nos habla de un viaje, ¿sí? Un viaje que nosotros estamos haciendo porque realmente todos tenemos que entender una cosa, y todos los que estamos aquí debemos entender algo, que a veces lo omitimos cuando nos despertamos. Lo omitimos porque hay muchas cosas que nos pueden abrumar de nuestro día a día, y es que todo esto es pasajero, ¿sí? Todo esto es pasajero, todo se acabará, todo terminará. Y si no nos llega la cuerda a nosotros a llegar al final de los días, pues habrá un día en que todo se acabará para nosotros, ¿verdad? Y esto es un viaje. Y más o menos así, imagínense que ese Davidcillo ahí pegado ahí con mi mamá, viendo y diciendo, ya llegamos. Debemos vivir entendiendo que esto es un viaje y que para llegar hay que recorrer un camino específico, y que ese camino tiene normas, ese camino tiene especificaciones. De repente usted puede ir a 40 kilómetros por hora y en otro momento puede ir a 90. En algún momento tendrá que hacer un semáforo, un alto, por allá tendrá que hacer un seda, tal vez hay doble vía y se va a tener que aguantar, rayarle al carro que va adelante, ese sí lleno de bueyes, no con los González. Y va a tener que esperarse. Pero la vida es un camino. Y quiero, ya complementando estos 2 capítulos, el anterior que vimos acerca de cómo debemos vivir con los demás en la iglesia, ahora quiero que leamos el capítulo 13 y vamos a leerlo.
yo sé que por ahí tienen varias versiones. Quiero leer ahorita la versión de Reina Valera. Romanos 13, del 1 al 14, o sea, todo el capítulo. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor. Al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Voy a empezar explicando y he separado este capítulo en 3 partes, ¿sí? Y voy a hablar de la primera parte, que la primera parte se extiende del versículo 1 al versículo 7 y habla acerca de nuestro comportamiento hacia las autoridades. Y quiero que usted primero entienda esto. Mucha gente ha tomado este pasaje para aplicarlo a absolutamente todas las autoridades que están sobre nosotros. Llámese papás, llámese líderes en la iglesia, etc. Pero específicamente, y esto es muy importante, porque cuando leemos la Biblia, leemos la palabra del Señor, tenemos que entender a quién se estaba escribiendo, por qué se estaba escribiendo, cuándo se estaba escribiendo, para nosotros entonces entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar y explicar acá. Entonces quiero decirle que específicamente Pablo está hablando de los gobernantes, ¿sí? Del gobierno. No estaba hablando absolutamente de nada más que del gobierno. Entonces Pablo está diciendo que nosotros debemos de someternos a las autoridades, escuche, a las autoridades políticas que están en este momento, que estarán mañana, y a las que estuvieron antes. Cada uno de los creyentes se tuvo que haber sometido, porque dice la palabra del Señor que cada una de esas autoridades fue puestas por Dios y están incluso al servicio de Dios, ¿sí? Y quiero decirle que en este momento, cuando Pablo escribe esto, era una cosa muy complicada
de comprender o de aceptar de todo corazón para los creyentes en ese momento, porque Roma en ese momento, porque le está escribiendo a la iglesia de Roma, Roma, como les había explicado, se le llamaba la cloaca mayor. Ahí había un lugar donde estaba la cloaca mayor, pero a Roma se le llamaba moralmente la cloaca mayor. En Roma estaban permitidas toda clase de perversiones sexuales. En Roma estaba permitido incluso hasta la pedofilia. Y entonces el emperador incluso se jactaba de haberse casado con 12 hombres. Y entonces Pablo viene y escribe y les dice: sométanse a todas las autoridades. Y eso, ¿cómo compagina con lo que nosotros creemos? ¿Cómo yo me voy a someter a un gobierno? ¿Cómo yo me voy a someter a un imperio en ese momento y hoy a un presidente, a un gobierno? ¿Cómo yo me voy a someter a alguien que habla, que practica cosas, que impulsa cosas que están en contra de la palabra de Dios? Y quiero decirle una cosa: en todas las generaciones la iglesia siempre ha tenido que batallar, y eso se los había dicho 2 estudios antes. La iglesia siempre ha tenido que batallar contra las ideologías y las filosofías del mundo actual. No importa la época, siempre ha tenido que batallar con eso. Y quiero decirle una cosa: no importa en qué periodo de la historia y qué clase de aberraciones, perversiones y cosas se hayan impulsado, la iglesia se ha mantenido. La iglesia ha seguido avanzando y el evangelio de Cristo se ha seguido predicando. Entonces yo traigo una pregunta, porque quiero decirle que esto yo lo entendí hace más o menos 1 año y resto. ¿Debe la iglesia luchar contra los gobiernos terrenales? ¿Debe la iglesia plantearse una batalla cultural contra los gobiernos, contra las ideologías, contra las filosofías? Y yo quiero traerle una respuesta que en un momento me costó mucho a mí entenderla y me costó mucho renunciar. Pero yo quiero decirle que la iglesia no tiene en ningún momento que hacer y levantar ninguna batalla cultural, ¿sí? La iglesia no tiene que luchar contra los gobiernos terrenales. La iglesia no tiene que buscar crear una sociedad moralmente buena, pero alejada de Dios. ¿Sí me entienden? Porque muchas veces queremos generar una sociedad en estos tiempos. Este es el pensamiento que ha venido a la iglesia y ha desviado la visión, el propósito y el llamado de la iglesia. Hemos querido, hermanos, generar una sociedad que a punta de leyes trate de ser una sociedad moralmente buena, sin importarnos si esa sociedad está alejada de Dios. Hay una parte de la sociedad que definitivamente quiere borrar todo rastro de Dios de cualquier aspecto público, ¿sí? Usted ha escuchado por ahí que de repente en un canal de televisión ya no dejan despedirse diciendo Dios lo bendiga. De repente en las escuelas ya no se puede leer la Biblia o hacer una oración al principio. Yo recuerdo que cuando yo llegaba a la escuela siempre se rezaba el Padre Nuestro, ¿sí? Y me imagino que muchos lo recordarán. Por ahí se hacía una oración, hasta en francés, Señor, donne-moi souveraineté. Más o menos me acuerdo. Y siempre se hacía una oración y se metía a Dios, y de repente se empezó a borrar a Dios de absolutamente todas las instituciones y de todos los aspectos públicos. La iglesia ha perdido su norte y el foco.
El daño más grande, hermano, que un país puede tener, el daño más grande que un país puede tener, no son leyes que vayan en contra de la moral de Dios. Es una iglesia que ha perdido su norte, su esencia y su sabor. No son las leyes que se puedan promover. Es una iglesia que no entiende cuál es el llamado que Dios le ha hecho. Es una iglesia que confunde cuál es su posición. Y usted va a estar ahí abajo diciendo: Adrián. Sí, Adrián. Sí, yo. Un día esto me decía alguien, me decía un amigo: no, y que el gobierno aquí. Yo le dije: men, estoy desconectado de la política absolutamente. Me dice: ¿de verdad? Y yo le dije: no me interesa. Hermano, yo le voy a decir que es algo, y usted sabe, o muchos saben, que yo amaba con todo mi corazón. Yo creía que yo tenía que impulsar cambios a partir de llevar gente al gobierno. Yo tenía que impulsar cambios a partir de llevar un diputado, un presidente cristiano. ¿Para qué? ¿Para qué? Si el daño más grande que nosotros le podemos hacer a la sociedad es una iglesia que se calla, es una iglesia dormida, es una iglesia que dejó de predicar a Cristo. Porque le voy a decir una cosa: nada hacemos con un país lleno de leyes morales buenas delante de Dios si su corazón está lejos de Dios. Porque usted cree que si nosotros ponemos una ley que dice no mientan, una ley que dice no se emborrachen, una ley que diga no adulteren, ¿usted cree que la gente va a dejar de mentir, emborracharse y adulterar? No. Porque esto no se provoca a causa de leyes, se provoca a causa de que la palabra de Dios cambie corazones. Si la iglesia no va por el mundo provocando cambios en las vidas de las personas, de nada vale. Seremos simplemente un club, un movimiento social más. La iglesia no debe cambiar la moral de un pueblo por medio de leyes, debe cambiar corazones por medio del evangelio. Hermanos, y esto es algo importantísimo que tenemos de verdad que entender, porque Pablo dice aquí: sométanse a las autoridades, vivan, si tienen que pagarles impuestos, páguenles impuestos, obedezcan sus leyes, porque ellos están al servicio de Dios. Y Dios no quiere una iglesia dando aplausos por leyes que pasan o dejan de pasar. Dios quiere una iglesia celebrando, aplaudiendo por cada discípulo nuevo que se entrega a los pies de Cristo. Y el Señor definió definitivamente que la labor de la iglesia, hermanos, nosotros no podemos crear una mejor sociedad. Nuestra labor es una y es simple, y es: reconcilien al mundo con Dios, lleven la palabra de Cristo, anuncien las buenas nuevas. Pero que esa palabra que usted anuncia vaya seguida de un testimonio que respalde lo que usted dice, respalde lo que usted habla. Porque por allá está el que en el trabajo dice: no, en la fiesta yo no tomo, no, a mí no me den cervezas. Pero todo el mundo sabe que anda con la amiga del trabajo. Hipócritas. Nos hemos convertido en hipócritas. Nos hemos convertido en personas de doble moral. Porque hablamos, pero no hacemos. Cuando estemos frente al Señor, el Señor no nos va a preguntar a nosotros cuántas leyes de aborto evitaron. Para darles un aplauso. El Señor no nos va a preguntar cuántas leyes pro vida o pro matrimonio
evitamos o cuántas cosas se aprobaron. Cuando estemos frente al Señor, Él nos va a pedir cuentas por a cuántas almas nosotros le hablamos el Evangelio. Porque en este momento, hermano, en este país es legal que 2 hombres o 2 mujeres se casen. Y yo le voy a decir una cosa: sé que usted en su corazón está convencido de que eso no está bien. ¿Y usted está convencido por una ley? No, usted está convencido por la palabra de Dios que llegó a su corazón, se sembró y germinó y creció. Y entonces, si usted quiere que otras personas vivan de esa manera, lo que usted tiene que hacer es llevar esa palabra para que otras personas conozcan y crean. ¿Sí me está entendiendo? ¿De qué vale? ¿De qué vale que nosotros hagamos y digamos: la gente va a seguir bebiendo, la gente va a seguir matando, la gente va a seguir adulterando, la gente va a seguir casándose entre personas del mismo sexo, seguirán abortando sin importar si las leyes los castigan o no? Me corrigen, pero creo que por allá en los años 20, 30 en Estados Unidos se vivía la ley seca. El licor era prohibido, ¿sí? Creo que en Nueva York era prohibido. ¿Y usted cree que la gente dejó de tomar? No. Lo mismo que pasa con la droga hoy empezó a pasar en esos tiempos. Empezaron a contrabandear el licor. ¿Por qué? Porque cuando la gente quiere hacer lo que quiere, lo hará. Pero cuando hay corazones convencidos de la palabra del Señor, es donde vienen cambios. Usted le puede decir a su hijo: no tome. Usted le puede decir a poner reglas a sus hijos en su casa. Y usted puede decirle: lo voy a castigar de esta y de esta y de esta manera. Pero quiero decirle que cuando hay un hijo que quiere hacer algo y es rebelde, lo va a hacer. Y usted me va a decir si no es mentira. Lo va a hacer porque no le interesa lo que usted esté diciendo. ¿Por qué? Porque no es a punta de los castigos que la sociedad va a cambiar, hermano. Dios nos llama a cambiar vidas por la palabra, a transformar corazones. La victoria que nosotros podemos tener, hermanos, no es mantener las cosas que van en contra de la moral de Dios como ilegales. ¿Verdad? Celebramos, metimos 1500 mociones al proyecto de matrimonio igualitario. Y mientras nosotros estemos aquí, lo vamos a parar. Hermano, personas del mismo sexo van a vivir juntas si se pueden casar o si no se pueden casar. ¿Sí? La victoria de nosotros no es que en estos 4 años detuvimos leyes. La victoria de nosotros es que en este tiempo hay familias cambiadas, regeneradas, vidas transformadas, jóvenes saliendo de las drogas, amén, matrimonios restaurados. Esa es la victoria de la iglesia. ¿Y eso cómo se hace? Con lo que nosotros decimos, con la palabra de Dios, nada más. Y le voy a decir una cosa, hermano, en Corinto, la iglesia estaba en Corinto. Corinto era un puerto, un lugar donde había muchísimo comercio en aquellos tiempos. Era un lugar donde la prostitución era enorme, donde la vida era muy liberal, libertina en aquellos tiempos. Al ser un lugar de comercio, llegaban personas de diferentes lugares, de paso. Y cuando se es de paso, pasan muchas cosas.
Por eso por ahí hay una canción que dice como que había un amor en cada puerto, creo, ¿no? Algo así. Porque llegué y me fui. Y si te vi, no me acuerdo. Y entonces, en ese lugar, en Corinto, hermano, había prostitución, había borracheras, fiestas. Llegaban los hombres casados, adulteraban, habían homosexuales, había toda clase de pecados y de cosas que usted pueda imaginarse. Y Pablo les escribe, y en el capítulo 5 del primer libro, perdón, ya le digo cuál es el capítulo exacto, si no, seguimos. Pero Pablo les escribe y les dice: ustedes antes eran los que practicaban estas cosas. En el libro de Gálatas les dice: ustedes también practicaban estas cosas. Estas iglesias o estos lugares, estos pueblos, hermanos, estaban llenos de personas que vivían así, pero también dice: ustedes que antes vivían en estas cosas. Y yo que le quiero decir, hermano, que Pablo fue a estos lugares, a Galacia, a Corinto, no a hacer movimientos sociales políticos. Él no fue a levantar un partido político, él no fue a levantar un movimiento, él no fue a hacer una marcha, él no fue a levantarse ahí con carteles frente a donde estaban los gobernadores a decirles: no queremos esto, no queremos esto. Pablo fue a esos lugares a levantar iglesias y predicar la palabra de Cristo. Las personas cambiaron, las personas que estaban ahí cambiaron no por las leyes que se hicieron o dejaron de hacer. Las personas cambiaron porque se les predicó el evangelio. La misión de nosotros no es entregarle a Costa Rica un presidente cristiano. La misión de nosotros es entregarle a Costa Rica el mensaje de las buenas nuevas. Si usted me dice: Adrián, ¿usted cree que el Estado se tiene que separar de la iglesia? Yo le voy a decir: sí, nosotros no tenemos que estar haciendo nada ahí. Dios no nos llamó a nosotros a poseer sillas presidenciales. El Señor nos llamó a nosotros a predicar las buenas nuevas, a amar al prójimo. A eso fue lo que nos llamó el Señor. Nunca vemos a la iglesia, y yo le voy a pedir que usted, si lo encuentra, me lo traiga aquí de Mateo hasta Apocalipsis. No he encontrado un solo versículo donde la iglesia se haya unido a movimientos sociales, de verdad. Pero nos han vendido eso, hermano. Nos vendieron eso de una manera que yo un momento lo creía de todo corazón. De repente por ahí salió un predicador diciendo: y el Señor va a levantar esa generación y vamos a ir a poseer los gobiernos, vamos a ir a poseer y a tomar la silla presidencial. Y la iglesia decía: amén, amén, porque de ahí es donde podemos hacer los cambios. ¿Cuáles? Hemos tenido un diputado cristiano desde no sé hace cuántos años, por lo menos uno. Y usted ve que Costa Rica va mejorando por los diputados. Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Hermano, entienda una cosa: usted fue llamado por Dios, escogido por el Señor, sellado con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le dé que hablar, como le dio a la iglesia siempre, como le dio a Juan, a Pedro. No para que usted se haga un gran discurso político, ¿sí? Sino Dios lo hizo para que usted pueda llevarle al mundo el mensaje de la salvación a través de Jesucristo. Eso
Eso es lo que tenemos que hacer. Creo que hay mucho más que tocar en Romanos 13, del 1 al 7, pero por cuestiones de tiempo debo de comprimir todo el mensaje. Y entonces voy a pasar a la segunda parte, a partir del versículo 8 al versículo 10. Dice así: no le deban nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es el cumplimiento de la ley? Es amor. El cumplimiento de la ley es: ámense unos a otros, amar al prójimo. Yo le quiero resumir en 4 cosas amar al prójimo. Es no hacerle mal a los demás, no herir a los demás, no dañar a los demás, no golpear a los demás. Y no me estoy refiriendo a un puño en la cara, ¿sí? Ame al prójimo. Mucha gente cree que en este versículo 8 Pablo nos viene a hablar de que no le debemos deber a nadie, así como que no debemos prestar ni nada así, pero hay versículos en la palabra del Señor donde se habla de que sí se puede prestar incluso dinero o cosas. En Éxodo 22, 25, en Levítico 25 del 35 al 36, en Deuteronomio 15 del 7 al 9, incluso habían ciclos que el Señor ponía, ¿verdad? Y cada 7 años, ¿verdad?, se debían perdonar todas las deudas. O sea, y no era que usted prestó y que a los 7 años del préstamo, no, eran periodos de 7 años. Y si usted a los 6 años prestó algo, al 7.º año tenía que perdonarlo. Y entonces se enojaban en el pueblo del Señor. Y el Señor dijo: no se enojen por eso, o sea, porque es un mandamiento. Y había gente que llegaba y aprovechaba el 6.º año para llegar a pedir. ¿Para qué? El otro año, listo, ya no debo nada. Estoy pensando, bueno, eso sí lo podríamos promover aquí, una ley así para los bancos, ¿verdad? Periodos. Y entonces el Señor les decía: o sea, presten, porque están cumpliendo con lo que yo estoy mandando. Y entonces aquí lo que nos habla, hermanos, es que, o lo que quiere hacer referencia a Pablo, es que nuestra deuda más grande es en amor. Amén. Quiero que entiendan esto. A ver, todos, ¿cuál es su deuda más grande? Amar. ¿Cuál es su deuda más grande? Amar. ¿A quién? ¿Al que me hace cara linda? ¿Al que me invita a comer a la casa? ¿Al que me sonríe? No. Al que hace caras, ¿sí? Al que me habla golpeadito, al que me cae mal. Yo vieras que he pensado mucho en eso. Yo he dicho: a un cristiano no le debería caer nadie mal, ¿verdad? A uno no le debería caer nadie mal. Pero he dicho: o sea, a mí sí me cae gente mal. Y usted ve por ahí, usted dice: a mí, por ahí alguien me puede caer mal. Pero a pesar de que no congeniemos en muchas cosas, el Señor me mandó algo: a amarlo. Porque ¿qué valor tendría amar solo a los que nos hacen bien? Dice la palabra, ¿verdad? Y la palabra también nos habla de enemigos. Entonces aquí alguno podría decir, ahorita que yo dije que hay alguien por ahí que me pueda caer mal, alguien por ahí dijo: ¡oh! Pastor, a usted le cae mal a alguien. La Biblia dice que hasta puedo tener enemigos. Sí, pues yo tengo que procurar tener paz con todos y tengo que amarlos, bendecirlos. ¿Sí? Si necesitan ayuda, debo extender mi mano para ayudar. Amén. Ayer los veía así como calladones. No gusta mucho, no gusta mucho esa parte. Es que ahí viene ese a pedir ayuda, ¿sí? Qué pereza. Le tocan la puerta:
Pues señora, ¿verdad? Es que usted no tiene ahí un poquito de arroz o algo que me regale. Y de repente sale por ahí algún cristiano, alguna cristiana y le dice: usted está muy joven porque no va a trabajar. Debería darle vergüenza. Está cayéndose el café San José de la Montaña. La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos una deuda, y la deuda es amar. La deuda es bendecir. La deuda es ayudar. ¿Sí? Amén. Porque es que yo quiero y deseo que nosotros entendamos realmente cuál es nuestra posición y qué es lo que tenemos que hacer. Hermano, a ver, ser cristiano, entiéndame, por favor, yo quiero que me entienda, porque usted puede provocar cambios en otras personas también, que no están aquí y que tal vez no pueden escuchar. Ser cristiano no es venir los domingos a la iglesia, no es venir los domingos a la iglesia y cantar lindo. Ser cristiano no es traerse la Biblia debajo del brazo, toda llena de polvo porque nunca la usó en toda la semana, pero la trae el domingo. Porque el domingo hay que llevar la Biblia. El ser cristiano no es eso. Ser cristiano no son 2 horas a la semana. Ser cristiano es una forma de vivir. Es una manera, es una cultura casi. Sí, porque yo tengo que entender, yo tengo que amar al que me hizo daño. Lo tengo que amar. Le tengo que ayudar, lo tengo que bendecir. Eso es ser cristiano. A veces creemos que ser cristiano es el que ora más lindo, como dije al principio. Y entonces usted de repente ve a alguien que usted siempre está hablando con usted y habla con uno, ¿verdad? Y uno anda ahí afuera con la gente y se va a comer y se va a mejinguear y anda uno por ahí con la gente y los conoce y está con todo el mundo y sabe uno que habla así como uno, ¿eh? Así. Y de repente usted ve que pasa, agarra el micrófono y dice: ¡santo, aleluya! Y ya se acomodan, ¿verdad? Porque el cristiano tiene un tono, un acento, palabrillas que hay que sacar del diccionario cristiano, que de repente uno se lo topó en la calle y le dicen: ¿qué? ¿Pura vida? ¿No qué? Pero cuando llega acá dice: santo, y el hecho no es, a ver, no estoy diciendo que esté mal si usted lo hace de corazón y sinceramente. Lo que estoy diciendo es que la iglesia no son poses de domingo. ¿Sí? La iglesia no es santo aquí, madrazo allá. La iglesia tiene que ser siempre igual. Amén. Entonces vaya, dígale usted a sus amigos cristianos, más que estar buscando cómo hacemos cosas lindas, cómo nos vemos bonitos, mejor vayamos y seamos como el Señor. La iglesia debe ser un ejemplo para el mundo, escúcheme, en convivencia. Cómo se tratan, cómo se respetan, cómo viven entre ellos. Nosotros debemos ser un ejemplo del versículo 10 de Romanos 13. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. ¿Quiere cumplir la palabra del Señor? Ame a otros. Ese es el cumplimiento. Como les decía en Juan 13:35, el Señor dice: en esto es lo que van a conocer que ustedes son mis discípulos, en que se amen, hermano. Quien no respeta a sus hermanos y los ama, nunca va a ser reflejo de Jesús. El que busca el mal de su hermano, el que daña la vida o la reputación de otra persona, el que destruye familias, el que ofende y golpea, nunca será un reflejo de Cristo.
¿Sí me escuchó? Entonces quiero decirle una cosa. Ponga cuidado a quién le abre usted la puerta de su casa, pero sobre todo a quién le presta usted oído. ¿Sí? Porque si usted quiere prestarle oído al que realmente es de Cristo, ese no va a venir a dañar la vida de otros, la reputación de otras personas, a hablar de los demás. Ese no va a hacer eso. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que amar a los demás. Y hacer esas cosas no es amar a los demás. Los sigo ya no me he callado, ¿verdad? Entonces usted hágale check. A ver quién es de Cristo. A ver quién refleja a Cristo. ¿Quién refleja el amor de Cristo? Porque el que es de Cristo no busca el mal de su hermano. No lo busca. Y termino aquí esta segunda parte y vamos con la tercera. La tercera, del 11 al 14, dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos de Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Dice que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando nosotros creímos. A ver, ¿cuántos son salvos aquí? Es que le han entregado su vida a Cristo. Amén. Es que hemos puesto la fe en Jesús. Entonces, si ya somos salvos, ¿por qué va a llegar el día de la salvación, verdad? Llegará el día en que la salvación, escuchen, llegará el día en que la salvación va a ser real. ¿Amén? O sea, es real hoy. Lo que quiero que entienda es que llegará el día en que sus ojos lo verán. Llegará el día en que usted lo experimentará. Llegará el día en que usted abandonará este mundo y se presentará frente al Padre. Llegará ese día y ese será el día de nuestra salvación. Y está más cercano que cuando creímos. El día que pusimos nuestra fe en Jesús fue el día en que nosotros fuimos salvos. Amén. El día de nuestra salvación es el día que el Señor vuelva por cada uno de nosotros. Ese será el día más hermoso, grande, espectacular y maravilloso de la historia. Necesito comprimir acá. Dice Pablo acá, dice: levántense del sueño. ¿Sí? Es hora de levantarnos del sueño. O sea, es hora de dejar de dormir, ¿verdad? Pero me llama la atención porque dice: es hora de que se levanten del sueño. Pero después dice: la noche está avanzada. Entonces yo le digo a Pablo: ¿sabe, Pablo, para qué la noche? Si no es para dormir, ¿verdad? O sea, la noche es para dormirse. Y Pablo me dice: levántese del sueño porque la noche ya está avanzada. Y entonces me recuerdan palabras del Señor que dice que si uno supiera cuándo va a venir el ladrón, uno estaría atento, ¿verdad? Despierto. Uno estaría esperando. Me recuerda también que habían unas vírgenes que debían estar atentas, listas, preparadas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento viene. Me acuerdo un día que mi esposa Cintia Verónica Rodríguez, cédula 115, se fue a dar clases de música, a dar clases de canto en una iglesia, se fue a dar clases de canto en una iglesia. Estábamos en medio huracán Otto. Ya Otto iba a ingresar a Costa Rica y yo me quedé con Zoe y con Dara pequeñitas en la casa. Y normalmente cuando yo las iba a acostar para dormirse, me dormía yo primero. ¿Sí? No me acostaba con ellas y me dormía. Bueno, la cosa es que Sin iba a dar clases en la noche y yo fui a dormir a las chiquillas arriba. La casa de nosotros es 2 pisos y estaba en el segundo piso. Y las estaba durmiendo y Adrián ya no supo más qué pasó.
Y me empieza a sonar el teléfono y el teléfono y el teléfono me empieza a sonar y yo digo, bueno, ¿qué pasó? Digo que es Cintia y yo me preocupo porque digo, le pasó algo, porque debería estar dando clases. Me dice, mi amor, ¿qué está pasando? Y yo para todo lado en la casa y yo, ¿de qué? No está pasando nada. Y me dice, pero ve el chat de los vecinos. Y entonces yo veo el chat de los vecinos, ¿verdad? Yo escucho que está cayendo el aguacero, pues está lloviendo. Yo veo el chat de los vecinos, está inundada la calle frente a mi casa. Entonces yo luego primero por las fotos y yo, ¿qué es esto? Y abro la ventana y eso está, hermano, así, inundado. La casa de nosotros no está ni cerca de un río, no, es una calle sin salida, hay un porrero a la par. ¿De dónde se inunda? La cosa es que eso estaba, es una bajadita y eso estaba inundado. Y vuelvo a ver yo los apartamentos, hay unos apartamentos del frente, el agua le llegaba a la gente por aquí, en los apartamentos, la gente sacando las cosas, empujando los carros. Y entonces me levanto yo y ya me voy, ¿verdad? Y yo ahí me dormido y así, me voy, abro y ya, digamos, la casa de nosotros tienen unas gradas para entrar y ya estaba por meterse a la grada previa a entrar a la casa el agua y está así en alto. Y entonces yo me fui y me puse a ayudar a los vecinos ya cuando no había nada que hacer. También quería conocer cómo eran los apartamentos. Pero ya fui y me metí a ayudar a jalar cosas, a sacar cosas, las cosas destruidas. ¿Qué pasó, hermano? Que mientras estaba el aguacero y mientras estaba el problema, yo estaba dormido. Mientras el agua estaba haciendo un desastre en las vidas de los demás, yo estaba dormido. Y entonces mi esposa me dijo, ¿cómo usted estaba dormido mientras todo eso pasaba? Dice, es increíble que no se da cuenta. Y yo dije, estaba dormido. Entonces toqué difícil darse cuenta, porque estaba dormido. Y entonces Pablo dice, la noche está avanzada. Dice, ya es hora de levantarnos del sueño, hermanos. Y yo quiero hacerle una semejanza del estar dormido con estar viviendo otra realidad, ¿sí? Porque de repente en un sueño, hermano, yo he podido volar en un sueño. Yo sé que usted también. En un sueño yo he aparecido en París. O sea, yo le conozco la Torre Eiffel de arriba abajo. Nunca he ido. Pero yo, hermano, yo he mejengueado en el Morera Soto con Rolando Fonseca. Ni lo conozco. Pero un sueño lo lleva uno a otra realidad. ¿Sí? Una vez soñé que era un gallo. Pero quiero decirle una cosa, a ver. Lo que quiero decirle es que la iglesia muchas veces está viviendo otra realidad, está dormida. Y no vemos lo que está pasando afuera, el desastre de lo que está sucediendo afuera, las vidas destruyéndose, la inundación, los matrimonios acabados, la necesidad que hay afuera, todo porque estamos durmiendo. Y entonces el Señor va a venir aquí y va a decirle, hey, iglesia, ¿no están dando cuenta? Y uno, ay, ¿qué? No me di cuenta. ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida. Porque nuestro corazón se ha apartado del propósito de Dios. Pero entonces dice el Señor que nosotros tenemos que desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de luz. Y entonces esto lo explica en los dos versículos que vienen. Desechar las obras de las tinieblas, versículo 13. Dice, no andemos en glotonerías, en borracheras, en lujuria, en lascivia, en contiendas y en envidia. Y en el versículo 14 es, vistámonos de las armas de la luz. Dice, vestidos del Señor Jesucristo. Amén.
Una iglesia dormida es una iglesia pasiva, sin acción, sin posiciones. Si bien nosotros no debemos aspirar a hacer una oposición política ni un movimiento social, sí debemos de ser la voz de Dios en este mundo. Amén. La voz que le dice a la gente: vas por un mal camino. Amén. Porque nosotros entonces debemos ser una iglesia que debe tener posturas claras, entender qué es pecado y qué no es pecado. La iglesia no fue llamada a condenar personas, fue llamada a condenar el pecado. Amén. A decir qué está bien y qué es lo que está mal. No por lo que creemos nosotros en nuestro pensamiento totalmente subjetivo, sino por lo que dice la palabra de Dios. Amén. La iglesia camina, salva, habla, actúa. Su conciencia la tiene que hacer cumplir. Amén. Vistámonos como Jesús. Vistámonos del Señor. Dice el versículo 27 de Gálatas 3, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vistámonos como Jesús. ¿Y cómo es vestirse como Jesús? Es vestirse de amor, porque Él amó a todos, tanto que dio su vida por todos nosotros. Se vistió de santidad. ¿Por qué? Porque Él decidió todos los días renunciar a todo lo que el mundo ofrecía para poder ser ofrecido como el Cordero puro y sin mancha. Se vistió del plan de Dios porque en un día, estando de rodillas orando y sudando sangre, le dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, porque Él dijo: es necesario que se cumpla el plan de Dios para el mundo. Fue un ejemplo de obediencia. Amén. La iglesia tiene que revestirse de Jesús todos los días y ser luz, entendiendo que el día se acerca. Amén. Quiero que se ponga de pie. Gloria a Dios. El grupo de alabanza le va a pedir que pase adelante. Gloria a Dios. Corriendo todos los chicos de la alabanza. Hermanos,